a nada de que llegue el Día de Muertos. Y como seguramente todos saben, en México es un día de festividad, rodeado de muchas tradiciones. Desde las flores de cempasúchil, los altares, las catrinas, el pan de muerto, la música y la visita a los cementerios. Según las tradiciones prehispánicas, en la Noche de Muertos, las almas de nuestros seres queridos, que se nos han adelantado, se reúnen con nosotros y nos acompañan. Pero ¿sabes que lo que verdaderamente se festejaba en tiempos antiguos era el gran viaje que realizaban las almas por el Mictlán? Seguramente lo has escuchado, pero ¿sabes qué es el Mictlán? ¿Y cómo está conformado? ¿Y cómo era ese gran viaje de las almas a través de él? Quédate a ver este video y acompáñame a descubrir cómo es el Día de Muertos aquí en México. Y hagamos un gran viaje por las profundidades del Mictlán. Probablemente la mayoría de las personas tenemos un gran miedo a morir, a dejar de ver a nuestros seres queridos, a dejar de hacer las cosas que tanto nos gustan y de las que tanto disfrutamos. Y para todos es un verdadero enigma saber lo que hay después de la muerte. Bueno, pero espera, antes de angustiarnos con la incertidumbre y con una pregunta a la que seguramente no podremos respondernos, te diré que es común en diversas culturas honrar a la muerte y poner tanta atención a los rituales fúnebres. Incluso podemos pensar en diversas creencias, tradiciones y ritos en torno a la muerte, que van desde los funerales vikingos, en los cuales se colocaba el cuerpo del difunto en un barco funerario, que eran incendiados para simbolizar el viaje al más allá. Pero pensar que al morir, nuestra alma viaja a algún lugar en donde podemos continuar existiendo en absoluta paz, es una idea reconfortante. Algunos lo han llamado cielo, otros moksha, algunos otros campos elíseos, nirvana o valhalla para los guerreros vikingos. Quizá esta idea de una continuación de la existencia después de la muerte es muy reconfortante, pues nos permite temer un poco menos a la idea de morir. ¿Y qué se festeja el Día de Muertos? ¿Desde cuándo se festeja? ¿Y por qué se festeja? Las raíces prehispánicas del Día de Muertos se remontan a culturas como la mexica, la maya, la purépecha y otras que practicaban rituales funerarios que honraban a los muertos, aunque no en las fechas actuales ni con los mismos elementos. En la época prehispánica, los rituales incluían ofrendas de comida, flores, copal y objetos personales del difunto. Se creía que los muertos viajaban al Mictlán, al inframundo, y que era necesario acompañarlos con rituales para facilitar su camino. Las celebraciones duraban varios días y estaban vinculadas a los dioses de la muerte, como Mictlantecutli y Mictecacihuatl. ¿Y qué es el Mictlán? El Mictlán era el inframundo en la mitología mexica, el lugar donde iban las almas de quienes morían por causas naturales. El viaje al Mictlán implicaba atravesar 9 niveles, llenos de desafíos como ríos, montañas y criaturas míticas. Este recorrido duraba 4 años y requería ayuda espiritual. El Mictlán no es un lugar físico, sino un espacio espiritual, dividido en 9 regiones, que representan obstáculos simbólicos. Cada nivel implica un reto que el alma debe superar para alcanzar el descanso eterno. Comencemos nuestro viaje por el Mictlán, explorando la primera región, la región de Apanohuayán, que quiere decir lugar del río que hay que cruzar. Estaba representada por un río caudaloso y profundo, conocido como Chiconahuapan, que separa el mundo de los vivos del de los muertos. El alma debía cruzarlo, pero solo podía hacerlo con la ayuda de un xoloescuincle, un perro que era considerado sagrado. Esta primera región representaba el primer desprendimiento del mundo terrenal. Pero si en vida se había maltratado a los perros, el alma no podía cruzar y quedaba vagando. La segunda región del Mictlán era el Tepetl Monamictlán, que quiere decir lugar donde los cerros se juntan. Era un sitio formado por 2 enormes montañas que se abren y cierran constantemente, aplastando todo lo que intenta pasar. Aquí el alma debía calcular el momento exacto para cruzar sin ser aplastada. Y este sitio simbolizaba los ciclos de la vida y la muerte, y la necesidad de sabiduría y paciencia para avanzar. La tercera región era el Iztépetl, que quiere decir
la montaña de obsidiana y consistía en una colina cubierta de filosas piedras de obsidiana que desgarraban la carne del alma. El alma debía escalarla sufriendo cortes que simbolizaban el desprendimiento del cuerpo físico y representa el dolor del desapego y la purificación a través del sufrimiento. La cuarta región era el Itzecayán, que significa el lugar de los vientos de obsidiana. En esta región había un valle donde soplaban vientos helados cargados de cuchillas de obsidiana. El alma es azotada por esos vientos que la despojan de su identidad y recuerdos. Ahí el viento representaba al olvido y la transición hacia una existencia puramente espiritual. La quinta región era el Panchitlán, que significa el lugar donde la gente vuela como banderas. Correspondía a un espacio donde los vientos eran tan fuertes que levantaban a las almas como si fueran hojas o banderas. Ahí el alma perdía el control de su movimiento, siendo arrastrada sin rumbo alguno. Y simboliza la pérdida del ego y la entrega total al destino espiritual. Luego se llegaba a la región del Teyolocualoyán, que significa el lugar donde los corazones son devorados. Este era un sitio habitado por jaguares que devoraban el corazón de los muertos. Ahí el alma debía entregar su corazón, símbolo de su energía vital, y representaba el sacrificio final del yo interior, el desprendimiento del alma y de su esencia vital. La séptima región es el Temiminaloyán, que significa el lugar donde la gente es flechada. Esta región consistía en un campo invisible donde las almas eran atacadas por flechas lanzadas por manos invisibles. Ahí, el alma debía resistir el dolor sin saber de dónde vienen los ataques, y simbolizaba las heridas emocionales y espirituales que aún deben ser sanadas. La octava región era el Tzitzimapalnecatl, que significa el lugar donde los cuerpos se desintegran. Estaba conformada por un desierto lleno de criaturas que devoraban la carne restante del alma. Ahí era el lugar donde el alma era despojada de todo vestigio físico. Esta entonces era la etapa final del desprendimiento corporal, donde solo quedaba la esencia espiritual. La novena región era el Chiconamictlán, que significa el lugar de los 9. Este era el último nivel del Mictlán, un espacio oscuro, silencioso, donde el alma se disolvía en la nada. En el lugar no había más pruebas, el alma simplemente se entregaba. Y representaba la liberación total, la unión con el universo y el descanso eterno. Ahí, el alma se fundía con el cosmos y alcanzaba la paz. El viaje por el Mictlán no es un castigo, sino un proceso de transformación espiritual. Cada nivel representa una etapa de desapego, purificación, trascendencia. Esta visión del más allá refleja la profunda espiritualidad de los pueblos mexicas, donde la muerte no era el fin, sino una continuación del ciclo cósmico. Después de atravesar los 9 niveles del Mictlán, el alma alcanzaba el descanso eterno, disolviéndose con la oscuridad cósmica. ¿Pero qué significaba la muerte para los mexicas? La muerte era una etapa más del ciclo de la vida, no una tragedia definitiva. El destino del alma dependía de la forma en que se moría, no de la conducta moral. Guerreros caídos en batalla, mujeres muertas en parto y sacrificados iban al Tonatiuhichan, la casa del sol. Quienes morían por causas relacionadas con el agua, como ahogados, enfermedades acuáticas, iban al Tlalocán, el paraíso de Tlaloc. Los muertos por causas naturales iban al Mictlán. La muerte era vista como una transformación, una liberación del cuerpo y una oportunidad de trascender. Los rituales funerarios incluían ofrendas, cremación, entierros con objetos personales y ceremonias para ayudar al alma en su viaje. Pero ¿quién guiaba a las almas a través del Mictlán? El aroma del copal. Se quema para purificar el ambiente y atraer a las almas. La flor de cempasúchil.
Su color y su aroma sirven como guía desde el Mictlán hasta el altar familiar. Las velas representan luz en el camino, cada una dedicada a un alma específica. El agua y la sal, que ayudan a saciar la sed y purificar el alma tras su largo viaje. El Xoloescuintle como guía por el Mictlán. Se cree que el Xoloescuintle, un perro sagrado, ayuda a las almas a cruzar el río Apanohuayan. Solo los muertos que no maltrataron a los perros en vida pueden recibir su ayuda. El Xolo representa lealtad, guía espiritual y conexión con el mundo de los muertos. La Catrina no es originalmente una diosa del Mictlán, pero con el tiempo se ha asociado simbólicamente con Mictecacihuatl, la diosa mexica de la muerte. Esta conexión es más cultural y contemporánea que histórica o religiosa. Mictecacihuatl, la diosa del Mictlán, con origen en la mitología mexica o azteca. Su rol es de señora de la muerte, esposa de Mictlantecutli, regente del Mictlán. Es la guardiana de los huesos de los muertos y recibe a las almas que llegan al Mictlán. La Catrina fue creada por el grabador José Guadalupe Posada en el siglo XIX como crítica social a la clase alta mexicana. Se popularizó gracias a que Diego Rivera le incluyó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Representa la muerte con elegancia, ironía y universalidad. Se ha convertido en ícono del Día de Muertos. Y sabiendo todo esto, ¿te animarías a hacer un viaje por el Mictlán? Yo soy Vivian Montes y hoy te presenté un poquito de las tradiciones de México. Y no